Kenia. Reserva Nacional Masai Mara. Esta gran reserva, tan bella como salvaje, es conocida por ser tierra de grandes coaliciones de leones. Todas dejaron grandes historias y un legado que ha prosperado a lo largo de estos años. Y parte de esas grandes leyendas son los mosqueteros. Esta solía ser una de las legendarias coaliciones de Mara. Un formidable grupo de leones que dejaron una gran huella en este lugar, cuyo nombre y fama traspasó fronteras. De acuerdo al Programa de Conservación de Depredadores de Mara, nacieron en enero de 2007, aunque otras opiniones mencionan que nacieron en 2008. Llegaron a este mundo en la manada Olquiombo, y fueron engendrados por Cheza, Sala y Junior. Según Peter Rettig, los 4 mosqueteros abandonaron su territorio natal entre finales de 2010 y comienzos de 2011, y emprendieron su camino como nómadas. Durante ese tiempo, los 4 hermanos eran vistos por el área de Doble Cruce y las partes noroeste de la conservación Olare Motorogi, intentando tomar una manada, pero fueron expulsados por los machos dominantes de la zona, Olchorre y Naengop, en junio de 2011. Sin embargo, continuaron en la zona por algunos meses más, hasta que los Notch incursionaron en el área y persiguieron a los jóvenes mosqueteros. Según Jonathan Scott, como nómadas fueron buenos cazadores, y a menudo mataban por sí mismos búfalos, y en ocasiones hipopótamos. Ser una coalición numerosa trae consigo este tipo de ventajas, y mientras más sean es mejor, sobre todo cuando se trata de sobrevivir a la dura etapa como nómadas. Pero pronto llegaría el momento en que los 4 hermanos se llenarían de confianza, y se harían con su primer territorio. Su historia como machos de manada se remonta al verano de 2011 según Jonathan Scott, ya que ese fue el momento en que tomaron el Mars Pride, lo que marcó el ascenso de los mosqueteros. Cuando llegaron al territorio Mars tuvieron que enfrentarse y expulsar a los 2 veteranos machos dominantes, otras 2 grandes leyendas de Mara, Cloud y Romeo. En ese momento ambos leones ya eran bastante mayores, y esto era un gran reto para ambos. Entonces los mosqueteros atacaron, y Romeo corrió por su vida. Cuando Romeo y algunos miembros del Mars Pride vieron a los 4 jóvenes dirigirse hacia ellos, dieron media vuelta y corrieron. Y frente al viejo Romeo estaba el río Mara, lleno de hipopótamos y cocodrilos, pero más miedo le daban los leones que lo perseguían, y saltó al río y se alejó nadando. Sin embargo, Cloud era demasiado mayor para correr. Se puso de pie y luchó por su vida, pero no pudo ganar. Los jóvenes machos eran demasiado poderosos, y Cloud quedó muy golpeado. Evidentemente habían conquistado el territorio, y Cloud y Romeo no tenían posibilidad alguna de repeler el ataque. Y de esta manera, iniciaría el ascenso de los 4 mosqueteros. Luego, tras realizar todo lo que implica la conquista de un territorio, los 4 hermanos engendrarían sus primeros descendientes. Además, con el tiempo se hicieron más grandes y más fuertes.
sus melenas se volvieron largas y espesas, y cada miembro de la coalición obtuvo un nombre, y fueron conocidos como Hunter, Sicchio, Scarface y Morani, el líder entre ellos. Y la coalición fue nombrada por Jonathan y Angela Scott como los Cuatro Mosqueteros. Después de algunos años con la manada, los mosqueteros decidieron expandir su territorio. Y dejaron el Mars Pride en 2014, y siguieron controlando un enorme territorio a ambos lados de los ríos Mara y Talek. Los Cuatro Mosqueteros ampliaron sus dominios, y pasaron a controlar otras manadas en diferentes tiempos, como el Paradise Pride, la manada Requero, la manada separatista Requero, y algunas otras más. Y en todas sus manadas dejaron muchos descendientes, como Red, Tatu, Tapnat, los Paradise Boys, el joven macho separatista Requero, y muchos otros más. Con los años, los mosqueteros se convirtieron en una de las coaliciones más famosas y poderosas de Masai Mara. Hunter era el menos popular de los mosqueteros, y su carácter era permanecer en un segundo plano alejado de las leonas con cachorros, para evitar que lo molestaran, pero siempre aparecía en caso se dieran posibles conflictos, razón por la cual no era visto muy frecuente. Hunter era el más rubio entre los hermanos, y el más pequeño de la coalición, pero en contraparte era quizás el más inteligente y hábil, sobre todo cuando se trataba de cazar. Hunter tenía 12 años cuando desapareció, en agosto de 2019. Cruzó el río Mara hacia el Triángulo Mara, y nunca más fue visto. Sicchio. También conocido por algunos como Sicchio Kali. Una de las características físicas más distintivas de Sicchio Kali era que le faltaba la mayor parte de su oreja izquierda. Sicchio es descrito como un león poderoso y valiente, además de un gran guerrero, al que a menudo se le veía con nuevas cicatrices de batallas. Con los años y las lesiones empezaron a debilitar al gran Sicchio. Además, la coalición fue perdiendo terreno, y abandonaron varias de sus manadas. En septiembre de 2020, la Unidad Móvil Veterinaria de Kenya Wildlife Service encontró al león tirado en la sombra, tratando de proteger su rostro de las moscas. Debido a que tenía una lesión en la cabeza, a consecuencia del intento de caza de un facóquero. Los veterinarios procedieron a tratarlo, y en los avistamientos siguientes, se observó que Sicchio iba mejorando. Sin embargo, alrededor de octubre de 2020, Sicchio fue visto muy malherido. Tenía una herida de consideración en la pierna derecha, pero el veterano rey resistió y logró recuperarse. Los envejecidos mosqueteros, Sicchio, Morani y Scarface, siguieron reinando, y protegieron junto a su último bastión, el Lockwood Pride, y a sus cachorros por algún tiempo más. Hasta que lamentablemente, Sicchio desapareció en enero de 2021. El viejo rey estaba en mal estado, desgastado por la guerra, no fue visto más, y así sus días llegaron a su fin. Scarface. Este león en particular tenía una herida terrible, apenas se veía su ojo derecho, señala Jonathan Scott.
En 2013 le dispararon, los veterinarios lo trataron, pero no lograría recuperarse del todo. Tal vez sea por esa razón que prefirió quedarse con las hembras de la manada, mientras que sus 3 hermanos estaban más involucrados en la defensa del territorio. Pero las cualidades de macho de familia explican principalmente este comportamiento, señala Jonathan Scott. Scarface fue un gran sobreviviente, fue un increíble león. Tenía una gran melena negra, la melena más grande de Mara. Era muy buen padre, muy paciente con los cachorros que engendró. Tras la muerte de Hunter y Sicchio, Scarface y Morani eran los mosqueteros restantes, y ambos se acompañaron hasta que uno de ellos murió. Los años y la edad hizo que la lesión de Scarface empeorara, y el 11 de junio de 2021, Scarface abandonaría este mundo. A la 1 de la tarde, hora local, Scarface tomó su último aliento. Ese día, Mara perdió a otro de sus grandes e icónicos leones. Morani. Era el líder de la coalición, y fue el último mosquetero en irse. Fue la columna vertebral de esta coalición, que tras años de guerra por la supremacía, y luego de la muerte de sus hermanos, siguió al frente del Lockwood Pride, y se convirtió en el león macho más viejo de Mara. Su mejor momento hace mucho que había pasado, y era cuestión de tiempo que perdiera su manada. Y en 2021 se uniría a su hijo el macho separatista Requero, y formarían una coalición, pero luego ambos se volvieron nómadas. Para Morani sobrevivir por su cuenta habría sido muy difícil, pero la naturaleza propició que se encontrase con uno de sus hijos, y en algún momento estuvieron frecuentando a otras leonas de la manada Oloisukut, en Oloisukut Conservancy. El viejo guerrero se mantuvo en pie por un par de años más, pero la edad ya se hacía notar. Morani ya casi no tenía dientes. Claramente sus días estaban contados. El último mosquetero finalmente desapareció alrededor de mediados de 2023, y así la última gran leyenda de Mara se marchaba. Morani tenía 16 años cuando desapareció. Los mosqueteros han dejado huella en la naturaleza con su fuerza, coraje y belleza. Que sus rugidos resuenen por siempre en los vastos paisajes de Mara, recordándonos su grandeza y su papel crucial en el equilibrio de la vida salvaje. Sus descendientes, las nuevas generaciones, continúan con su legado. Su historia será recordada por siempre.